Vamos a iniciar en este día. Muy buenos días. NICE, a través del área de capacitación, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de la ISO 18295, Calidad Internacional en Centros de Contacto. El día de hoy nos acompaña Alejandro Barreto, quien va a estar al frente de esta sesión, quien es ingeniero con más de 30 años de experiencia en excelencia operacional, creador de equipos de trabajo autodirigidos, experto innovador y analítico en el desarrollo de estrategias e implementación de programas orientados a encontrar mejoras y ahorros considerables para la productividad en empresas de distintas índoles. Auditor líder en distintos sistemas de gestión como ISO 9000, 14000, 37000, 22000, 28000, entre otros. Y es experto en diversos procesos de mejora continua como Lean Six Sigma. Entonces, Alejandro, cedo los micrófonos, no sin antes comentarles que estaremos disponibles tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en el botón que está en la parte inferior de su pantalla, para que nos hagan llegar todas las dudas, comentarios que tengan, y al finalizar o durante la sesión las iremos respondiendo. Muchas gracias, Alejandro, te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, por tu atención. Un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Vamos a estar platicando de calidad internacional, un nivel de calidad wow, para centros de contacto, para clientes, los llamados centros de contacto. La mayoría de las ocasiones los consideramos como call center, aunque van mucho más allá de un call center, pero es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Quiero comentarte que algo que hacemos muy bien en ICE, como parte de Kima, algo que hacemos muy bien y que nos gusta compartir contigo, es que nuestras sesiones son enriquecedoras. Tenemos sesiones que generan valor. Diana, tengo una nota de Diana Zamora. Dice Diana que no se escucha. Pregunta Diana, ¿mejoró el audio? No se escucha muy lejos y a veces se escucha más duro y luego más pasito. Ok, entonces déjame cambiar todo lo que me dices, Diana, para cambiar de modo de audio. Una pregunta, ¿el resto tiene problemas igual que Diana o para el resto se escucha bien? Sí, al inicio se escuchaba un poco bajito. Creo que ahorita mejoró un poco. Déjame revisar aquí en preguntas y Voy a continuar un respuestas. poquito y vemos si mejora y si no buscamos otra manera de comunicarnos. Entonces, si el audio no mejora, me avisan, con toda confianza. Vamos a comenzar. Y mira, para comenzar, te decía yo que algo que hace bien en ICE es mantener sesiones que son interactivas. Lo que no va a pasar es que yo voy a estar hablando contigo 8, 10, 12 horas o una, y tú solamente vas a estar escuchando, sino este es un ejercicio que se construye entre ambos, ¿de acuerdo? Entonces yo te diría y te recomiendo que te relajes, que te concentres en la sesión, porque hay ejercicios, porque hay intervenciones, porque abrimos micrófonos, escribimos en el chat. Entonces vamos a estar trabajando. Nos vamos a mantener muy activos, ¿sale? Entonces, mira, déjame te comparto. ¿Alcanzas a ver mi pantalla? En mi pantalla tienes la posibilidad de ver un código QR. Si ves en mi pantalla un código QR, hazme un gran favorzote. Ayúdame a escanearlo, ayúdame a ingresar a este código QR y platicamos.
¿Alguien tuvo problemas con el código QR? No, quiero pensar que estamos trabajando en ello. Y fíjate que estamos hablando de tu participación . Ya tengo algunas respuestas. Lady Gus. Listo. Ya tengo a Lady Andrea González. Muchas gracias. Ustedes me dicen si esperamos a alguien más. Ahorita yo no. Y lo que ves en pantalla ya son las respuestas. Janet. Y mira que de lo primero que queremos platicar contigo es con qué frecuencia eres usuario. Usuario final, ¿eh? Pues estamos hablando de que si en alguna ocasión te toca ser el usuario de un centro de contacto y no necesariamente del tuyo, ¿eh? La pregunta es si tienes tarjeta de crédito y hablas, pero para ver algo de tarjeta de crédito, no necesariamente de tu centro de contacto. Alex, acá Alex me comenta Claudia que le marca un error la liga. Ok, Claudia, no te preocupes, ahorita platicamos contigo directamente. O igual no sé si puedas copiar el link en el chat y ya para está que copiado. puedan acceder. Perfecto. Sí, ya está copiado.
lo volvemos a pegar y ahorita nos comentas, Claudia, cómo te fue. El error 500 es cuando tienes la versión pirata de Office. Si te llega a marcar el error 500 es porque tienes una versión pirata. No, no es verdad, Claudia. No me creas. Bien, entonces, mira, lo que tenemos aquí es los usuarios que tenemos constantemente acceso a los centros de contacto. Es lo que vemos aquí. Pero ahora fíjate qué interesante. Todos tenemos contacto con los centros de contacto y como usuario. Y la siguiente pregunta es, con qué frecuencia este contacto que tuviste con un centro, esta interacción que tuviste con un centro, con qué frecuencia es memorable? Mira los resultados. Es muy raro que una experiencia con un centro de contacto sea memorable. Justamente es ahí donde viene la gran posibilidad. Esta es la gran oportunidad que tienes en los centros de contacto. El porcentaje de interacciones en los que el usuario comenta que la experiencia fue memorable es muy baja. Ese diferencial que tienes entre el 17 y el 83%, ese es el área de... Y esta estadística que ves no es algo, esta estadística de la casualidad, ¿eh? Este ejercicio lo hemos repetido en muchas ocasiones y el resultado es consistente. La cantidad de veces en las que una interacción a través de un centro de contacto es memorable es muy baja. Un común denominador es que las experiencias y esa interacción le deja al usuario un sabor que rara vez es memorable. Es muy raro que llegue a una situación así. Fíjate que me tocó el caso de platicar con un joven que participa en un centro de contacto y él tenía una interacción a su cargo y por el tipo de interacción que él tenía a su cargo, la probabilidad de éxito era alta. ¿Por qué? Porque él estaba atendiendo una campaña y esta campaña que él estaba atendiendo era una de recuperación de tarjetas de crédito. Entonces, después de una amarga experiencia de haber perdido una tarjeta de crédito, a él le tocaba la etapa final, a él le tocaba darle la buena noticia y confirmar la buena noticia con el usuario. A él le tocaba contactar al usuario y decirle, de acuerdo a esta información, usted recibió su tarjeta en tal día. En ocasiones eran usuarios que se encontraban de viaje y la campaña incluía llevarles una tarjeta de reposición en cualquier parte del mundo que tuvieran. Les llevaban la tarjeta a una reposición o hacían que un banco con el que tuvieran convenio pudiera solucionarles. O sea, no había manera de que te quedaras varado. Entonces a él le tocaba la parte más sencilla. Y cuando platicaba yo con él, cuando trabajábamos en las mejoras al centro de contacto y demás, esto fue durante la pandemia, él me comentaba que cuando a él le dijeron que iba a estar en esta parte final de la campaña, él creyó que se iba a poder desintoxicar de las partes iniciales de la campaña. A él le tocaba la parte de ventas, a él le
después le tocó la parte del primer contacto. Por la experiencia que tenía, ya podía dar el primer contacto y era cuando el usuario final estaba molesto, muy molesto, bastante enojado. Y a él le tocó enfrentar esas situaciones en las que tenía que pedir información, datos. Alex, ¿Sí? te seguimos perdiendo en el audio. Ok, déjame ver. Estás en mute. Estás en mute, Alex. Tu micrófono está cerrado. ¿Te aparece otro usuario? ¿Mandé? ¿Te aparece otro usuario? Entré con un nuevo usuario. Mira, voy a levantar la manita. Ok. Listo. Sí, a ver, vamos a ver con este usuario. ¿Ahí me escuchas? Sí, mejor, gracias. Y mejor. Ok, este es el monitor. Bien, entonces te comentaba la historia de este joven que estuvo en la parte, primero estuvo en la parte difícil, que era el primer contacto, y después de que le tocó ser primer contacto y tenía que lidiar con la molestia del usuario, un usuario que se encontraba de vacaciones y le habían robado, por ejemplo, me contaba la historia de un usuario que estando en Acapulco, le robaron la mochila y en la mochila traía la cartera, las identificaciones, el teléfono. Entonces el usuario intentaba recuperar su tarjeta de crédito y le decía, bueno, sí, pero me tiene que dar información básica, número de cuenta, además, y el usuario no tenía nada. Entonces le tocaba vivir esta etapa muy difícil y después, por la naturaleza de la campaña, pasó a la etapa final, donde ya nada más llaman y confirman. Oiga, para confirmar, recibió usted su tarjeta, está funcionando, si no tiene usted problemas, cerramos el incidente. Entonces él creía que al llegar a esa etapa final solamente iba a recibir felicitaciones. Y adivina qué, era muy difícil que después de que le lograban entregarle una tarjeta de crédito a un usuario final que estaba en medio de una situación, ni siquiera ahí recibía felicitaciones. O sea, él esperaba que las personas lloraran y le dijeran muchísimas gracias, joven, fue muy útil su ayuda, no sé qué hubiéramos hecho sin usted. No, definitivamente el insabor que se genera durante todo el proceso hace que las interacciones sean poco memorables, que no sean exitosas. Entonces, esa es la gran posibilidad que tienes a través de una implementación de un sistema de gestión que está pensado y orientado a la clase mundial. Mira, déjame te comparto un poquito más de datos. Mira, ¿cómo funcionan las ISOs? Esta y algunas otras ISOs tienen la misma base. ¿Cómo funciona? Mira, te voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y te voy a decir que esta norma de la que te voy a estar hablando, que se tomó como base para ISO 18295, tiene la misma lógica, tiene la misma historia que el resto de las ISOs. Es decir, lo que tú vas a ver en las siguientes horas es un compendio de las mejores prácticas a nivel mundial. ¿Qué te quiero decir? ISO es una oficina internacional que está en Suiza y se concentra en hacer una recopilación
de las normas y de las prácticas a nivel mundial. Entonces, en algún momento nos dimos cuenta que teníamos una forma de trabajar en Asia, una forma de trabajar en Europa y una forma de trabajar en América para la metodología que quieras, para calidad o para tecnologías de la información o la industria del vestido. Entonces, llega un momento en el que es difícil la comercialización, la comunicación, las transacciones, por lo tanto es necesario hablar el mismo idioma y esto lo logramos a través de ISO. ISO lo que hace es que invita a los 187 países del mundo a través de, en ocasiones a través de oficinas regionales. Entonces dice, señores, traemos muchísima información en relación con calidad o en realizar con seguridad de la información o con centros de contacto. Entonces se convoca en Suiza a un comité técnico y se dice, ¿cómo ven si entre todos unificamos prácticas? Una vez que se integra este comité, se invitan 187 países al menos y llega la invitación a México a través de la Dirección General de Normas. La Dirección General de Normas recibe la invitación de la oficina en Suiza y le dice, oye, vamos a hacer una norma para centros de contacto. Vamos a hacer un compendio de las mejores prácticas y lo vamos a lanzar a mercado. Entonces, Dirección General de Normas voltea y dice, bueno, ok, entonces, si lo que necesitamos es enviar a nuestros mejores representantes, pues entonces vamos a mandar a empresas de la talla de Grupo Salinas, de PayU y a los grandes corporativos, los que más saben de centros de contacto. Se arma un equipo de trabajo, se hace consenso sobre el contenido de la norma, quién nos representa, y salen disparados a Suiza. Pero esto mismo hacen los centros de contacto en Estados Unidos, los centros de contacto hindú, los centros de contacto en Brasil, en Argentina. Se selecciona lo mejor que se tiene, se mandan a Suiza y empieza el trabajo de consensuar y de decir, a ver, ¿qué tenemos en común? Y después todas estas prácticas, imagínate que toman todas estas prácticas, se ponen en una licuadora, se muelen muy bien, después pasan por una coladera donde se le quitan algunas cosas que no son común o que por consenso creemos que no es lo mejor. Y es así como nacen las normas internacionales, específicamente esta de centros de contacto. Entonces, lo que vas a ver en las siguientes horas es un resumen de ese compendio de las mejores prácticas. Y lo que encuentras en una norma como ISO 18295 es el compendio de las mejores prácticas en más de 180 países. En los últimos 50 años, porque los centros de contacto tomaron fuerza recientemente, pero tienen muchísimos años, millones de empresas, millones de centros de contacto han aprendido los últimos 50 años cuál es la mejor manera de mantener una interacción con un cliente usuario y lograr un resultado memorable. Y esas prácticas son las que encuentras aquí. Entonces, lo que tú ves es un compendio. La norma hace un extracto de los centros de contacto más exitosos a nivel mundial y te dice, mira, esto es lo que está funcionando. Y no lo digo yo, es un grupo, un comité técnico que se reúne, especialista en la materia, y te presentan de manera resumida lo que son las mejores prácticas a nivel mundial. Eso es de lo que vamos a estar hablando. Entonces, mira, déjame, te comparto, te voy a compartir un video. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto. Tiene palabras muy fuertes. Es una usuaria verdaderamente molesta. Cuando empiecen las malas palabras, le voy a poner pausa, ¿vale? Pero lo demás te lo puedes imaginar. Entonces, déjame ver si tengo compartido el audio. Si cuando empiece el video me dices que no se escucha, me regreso, ¿eh?
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Venezuela. ¿Quién habla? Me estoy comunicando de Banco Patagonia. Mi nombre es Cristian Gregorio. No sé si tengo el gusto de hablar con Karen. Me llamaron ayer y les dije que no me interesa nada del banco. Se habían comunicado con usted, Karen. No sé si han podido llegar a contactarlo, a comentarle un poco acerca de lo que tenemos a su disposición. Les dije que no me interesa nada del banco. Nada en lo absoluto. Y tal vez... En absoluto. Si tal ¿A vez vos te usted... pagan por hablar un tiempo largo, porque se registra la llamada un tiempo largo? Yo dejo libre el teléfono y te No, beneficio. Karen, en realidad... Pero si no, cortemos porque tengo muchas cosas que hacer. Pero si usted en No realidad lo quiero que usted nada me del está... banco. Perfecto, No quiero nada de ningún banco. Bien, No me bien. interesa nada de ningún banco de este país de mierda que vota este hijo de mil puta de Macri del orto y que se vaya a la puta madre. Hasta ahí. Ayúdenme, por favor, a levantar su manita. Cuéntenme si ya habían escuchado, este video. Si alguien ya lo había escuchado este caso, ayúdenme a levantar su manita, por favor. O para alguien es la primera vez que escucha esta conversación. Es famosa, le dio vueltas a la red mucho tiempo. ¿Es nueva? Claudia, Douglas, don Gustavo, Juan Carlos Castillo, Juan Sarmiento, Tania. Para ustedes es nuevo, lo habían escuchado. Juan comenta que es nueva para él. Muchísimas gracias. También Ok. Lady comenta que es nuevo para ella. De acuerdo. Entonces, mira, esto que estás escuchando, este es un común denominador, esto es lo que vivimos en los centros de contacto. Los centros de contacto, por un lado, estamos viviendo en este contexto actual, los centros de contacto tomaron una posición relevante. En el momento histórico que tenemos, los centros de contacto tienen una posición histórica. Lo vamos a comentar contigo. Pero por el otro lado, este tipo de interacciones se dan con frecuencia. Este tipo de interacciones son el común denominador. Lo descubrimos en 180 países, los últimos 50 años, miles de empresas que nos hemos dedicado a hacer servicios vía remota, telefónica, centros de contacto, chat y todo lo demás. Este es un común denominador. Es aquí en donde se centra ISO 18295. Yo te voy a dar el objetivo. El objetivo que yo veo, adicional al que propone la norma, el objetivo que busca un sistema de gestión de esta naturaleza es crear una experiencia memorable para el cliente. Imagínate, ahora que hacíamos el pequeño sondeo y decíamos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una interacción? Y cuéntanos si esa interacción fue memorable. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en qué quiere decir una experiencia memorable. Estamos hablando de que una experiencia es memorable cuando el cliente queda extasiado, el cliente queda deleitado. Es memorable cuando te recomiendo de buena manera y entonces tú dejaste una huella en mi interior. Estamos hablando de que la experiencia es memorable cuando generaste un efecto wow. Es un ejemplo de decir, oye, qué padre, qué buena onda, me gustó. Esto que pasó me dejó marcado. Mira, te voy a decir, por ejemplo, te voy a contar una Alejandro Ventura, una experiencia memorable que tuve. Si alguno de ustedes es millennial, no va a ubicar de lo que hablo, pero te voy a decir que los primeros teléfonos inteligentes o los primeros dispositivos inteligentes, había algo en el mercado que era la Palm One. Entonces, de los primeros dispositivos inteligentes que hubo en el mercado, yo tuve uno. La primera versión touch y a color yo la tuve.
Y entonces cuando yo tenía mi versión touch a color nuevecita, me empezó a fallar. Entonces dije, bueno, ni modo. En aquel tiempo el ritmo de trabajo que yo tenía era muy fuerte. Entonces, rara vez tenía tiempo para comer a mi hora y menos tenía tiempo para gestionar la garantía de un dispositivo. Bueno, pues ni modo, marqué al 01800. En aquel tiempo era 01800, marqué al 01800 y les hablé de la falla que estaba presentando mi dispositivo. Te estoy hablando de los años de los 2000 tal vez, a inicios del 2000. Y me contestan en el centro de contacto, ubicados en Monterrey. Lo único que me piden es el número de serie. Entonces el chico me guía para obtener el número de serie del dispositivo. Le doy el número de serie y me dice, perfecto, con esto es suficiente. ¿En dónde gusta usted que recojan el equipo? Y entonces dije, bueno, pues le di la dirección de mi oficina y le dije y le aclaré nada más que mis horarios son muy reducidos, necesito que me digas exactamente a qué hora pasarías, esperando que me dijeran que iban a pasar entre 8 y 5, ¿no? Y me dijo, no, usted dígame a qué hora nos espera ahí. Bien, te veo 15 minutos antes de la 1, ahí te lo puedo entregar. 15 minutos antes de la 1 llegó un mensajero con una caja, abrió la caja y dentro había una preparación exactamente para el tamaño de mi dispositivo. Exactito, que había exactito, era exprofeso para ello. Llegó, se identificó, puse mi dispositivo en la caja, lo acomodó muy bien, me dio a firmar algo de recibido, me dio mi ticket, dijo que tenga buen día y se fue. A partir de ese momento empecé a recibir mensajes por correo, que el dispositivo en dónde estaba, a dónde había llegado, qué estaba haciendo, cómo iba. Y después se reportó conmigo el centro de contacto, me dijo su equipo está con nosotros, ya fue revisado, identificamos la falla, está en garantía, no va a tener ningún costo, va de regreso, llega tal día, ¿en dónde gusta que se lo entreguen? ¿En su domicilio o en su trabajo? Y regresó con la misma precisión. Di lugar, día, hora, ahí llegó, se abrió la caja, me dieron el dispositivo, me lo probaron y me dijeron, con esto cerramos el incidente y se fue. Esta fue una experiencia memorable. La recuerdo y no solamente cuando trabajamos con los centros de contacto la exponemos. Cuando tengo que hablar de algún trabajo bien hecho, ellos vienen a mi mente. La intención es que la interacción que se tiene con el usuario final sea memorable. Pero también la intención es que este centro de contacto que muchas veces actúa en nombre de un tercero, logre los resultados esperados para este tercero. Entonces, algo de lo que vas a ver es que las recomendaciones que tenemos para ti y que incluye esta norma tienen mucho que ver, tiene muchísimo que ver con este que llamamos el triángulo pasional entre la organización contratante, el centro de contacto y el usuario final. O sea, entre ellos tres hay toda una historia de telenovela y el objetivo es que el resultado de esta historia del centro de contacto, tomando información digamos, del dueño del producto o del servicio, procesarla y atender a un usuario final, el resultado sea wow, obtener un efecto wow, una experiencia memorable. Ese es el resultado, eso es lo que buscamos con un sistema de gestión como este. Mira, déjame te comento que esta norma ISO 18295 tiene dos partes, está dividida en dos elementos. Tenemos la parte 1 y la parte 2. Un poquito más adelante vas a ver por qué. Incluso algunas de las preguntas que te empiezan a surgir es, oye Alex, ¿y me puedo certificar con la versión 1? ¿Me puedo certificar con la versión 2? ¿Tengo que certificarme con ambas? ¿Puedo implementar una y luego la otra? Es parte de las preguntas. A lo largo de esta charla lo vas a comentar. Mira, resulta
que los sistemas de gestión son relevantes y más cuando hablamos de servicios. Cuando hablamos de producto, y bueno, en mis últimos 30 años trabajando con sistemas de gestión para productos y sistemas de gestión para servicios, los más complicados son los de servicios porque viene un elemento intangible. Hay elementos intangibles. Mira, por ejemplo, cuando hablamos de comprensión, de expectativas y percepciones de usuarios finales, tan solo aquí podríamos escribir una tesis de doctorado sobre el término comprender. Cuando hablamos de productos, los productos no se comprenden, se miden, se evalúan, se prueban. Pero cuando hablamos de servicios, estamos hablando de comprender. Entonces ya entraste ahí en una parte media ríspida. O sea, yo creo que comprendí a la mamá de mis hijos, pero ella dice que no la comprendo. ¿Me explico? Y son nuestros primeros 30 años juntos. Entonces, el comprender es un término complicado. Y luego vamos a estar hablando de expectativas y vamos a estar hablando de percepciones. Porque un producto, puedes decir, pasa, no pasa. 5 milímetros más grande, 20 grados por debajo de la temperatura esperada, pero en términos de servicios, expectativas y percepciones te implican un reto mayor. Por lo tanto, los centros de contacto se enfrentan a la necesidad de comprender a tu organización cliente, comprender al usuario final, entender expectativas del usuario final. Y a veces los usuarios finales no sabemos lo que esperamos. A veces los usuarios finales llamamos y no sabemos, o sea, tenemos ahí un número 800, tenemos un chat, no sabemos exactamente lo que esperamos. Y luego todavía nos damos y nos atrevemos a evaluar desde nuestra percepción. Entonces, fíjate la cantidad de variables que tiene que lidiar un centro de contacto, una organización contratante y todo esto resultado de la interacción con el usuario final. Hace poco me tocó apoyar a una organización que estaban experimentando un rechazo. Entonces, ellos están en la industria de las artes gráficas. Entonces, el cliente decía muy molesto que sus productos, vamos a pensar en un libro, en una editorial, estaba manchado, estaba muy manchado. Entonces decíamos, oye, ¿cómo evaluamos el muy manchado? Y decía que aquello era inaceptable. De alguna manera, lo que hicimos fue contar del pedido de las 8,000 piezas embarcadas. Las que tenían mancha eran 120 y muy manchado quería decir cuántas páginas eran ilegibles. Y eran una página ilegible dentro de 120 de un pedido de 6,000. Lo logramos materializar. Bueno, en centros de contacto, las percepciones es difícil de manejar. En este ejemplo que te mencioné, el cliente estaba muy molesto y por molesto que estaba, los números fueron fríos. Fueron 120 productos de 6,000. Y de esos 120 tenía una página ilegible y el resto eran perfectamente legibles. Entonces, ante su molestia, los números fueron fríos y no tuvimos problemas. El pedido se aceptó. En un centro de contacto con un cliente molesto porque él perdió su tarjeta, en un centro de contacto con un usuario final molesto porque él dio los números a alguien más y le clonaron su tarjeta, en un centro de contacto donde estamos atendiendo, que fue el caso que nos tocó en una aseguradora, el usuario no pagó la póliza. Entonces, cuando estaba en medio de una crisis, una verdadera crisis, un accidente, ¿quién no pagó la póliza? El usuario final no la pagó.
Él no distinguía y él decía, la he pagado 3 años y no puede ser que un mes que se me olvide pagarla, no me la quieran hacer válida. Y la respuesta es sí, de acuerdo a las políticas, no la pagó, no le podemos dar el servicio. Como una concesión, si usted la paga en este momento, le damos el servicio. Y por desgracia el hombre tenía a su familia herida en carretera en medio de la nada. Entonces, ante esa situación, reinan las percepciones, predominan las expectativas y vamos a estar dependiendo de la comprensión. Por eso, el éxito de esta combinación de organización contratante, centro de contacto y usuario depende de un profundo entendimiento de necesidades y expectativas del usuario final, y esto te va a llevar a gestionar tu desempeño. Entonces, si tú haces una muy buena comprensión, un perfecto análisis, si tienes bien clarificadas las expectativas, al final lo que vas a tener es que vas a poder gestionar tu desempeño y esto te va a llevar a la satisfacción del usuario final, pero también del centro, del cliente contratante, del centro de contacto. Entonces, si realmente queremos generar valor y lo que estamos esperando es que la constante sean las experiencias memorables, para ello se necesitan 4 elementos. En este triángulo pasional juega el cliente, el empleado, el centro de contacto y el usuario final. Y estamos fuertemente influenciados por el cliente contratante, el usuario final y el centro de contacto. Esta norma lo sabe, a través de sus 2 capítulos lo aborda. Entonces, la intención es generar servicios de interacción con el cliente, servicios de contacto con el cliente que cumplen y superan las necesidades. Si la necesidad es gestionar la reposición de una tarjeta, necesito primero que se cumpla y aparte que se supere esa necesidad. Si la necesidad de tu centro de contacto es dar soporte 24/7 para un sistema informático, primero que lo cumplas y luego que lo superes. Ahora, esto no puede ser aislado. Esto tiene que ser sistemático y estructurado. Es decir, no se vale que sea solamente un tiro, ¿eh? Tiene que ser continuo y tiene que ser proactivo. Las prácticas que vamos a comentar contigo y las que puedes ver a detalle en la implementación de la norma, te dicen que esto es proactivo, continuo, anticípate. No esperes a escuchar audios como el que te compartí para empezarte a preocupar. Tienes que hacerlo desde antes. Entonces, estas metodologías las puedes utilizar en centros de contacto, ya sean propios o subcontratados. ¿Qué sucede? Hay organizaciones que dicen, mira, mi core business es los sistemas bancarios. Mi core business es la producción de alimentos. Sin embargo, yo sé que puedo utilizar centros de contacto subcontratados. Entonces, como yo me dedico a la gestión de alimentos, no tengo el tiempo ni el conocimiento para gestionar mi centro de contacto, se lo doy a un tercero, pero esto ya me va a llevar a complicar la relación. Bien, lo que vas a ver aplica tanto a un centro de contacto propio como a un centro de contacto subcontratado. Y lo puedes aplicar en todos los tamaños. Una de las primeras organizaciones que aprovechó este sistema de gestión es un centro de contacto en Guadalajara con 3 posiciones. Ellos atienden de lunes a viernes de 9 a 6 y solamente se cubren en la comida. Son 3 personas y es el adecuado para el tipo de organización. Lo hemos utilizado en sector turístico, alimenticio, bancario, en el financiero. Tenemos una financiera con presencia en todo el mundo y el centro de contacto está 60% en México y 40% en Argentina. Entonces, lo puedes aprovechar
para todos estos casos. Este sistema de gestión te ayuda para todos los canales, es decir, no es obligatorio que sea call center. Está diseñado para que te ayude en todo tipo de interacciones, si es presencial, si es una interacción a través indirecta, a través de un chat, si es una interacción a través de correo electrónico, y lo puedes utilizar en inbound y en outbound. Es decir, cuando la interacción llega a ti, cuando tú eres quien toma la llamada, pero también cuando tú eres el que sale y estás utilizando campañas de marketing y demás. Todas estas combinaciones, 18295 las sabe, las aprendió de los últimos 50 años, 180 países, millones de empresas, y lo que tú ves ahí ya están consideradas todas estas opciones. No está cargada a la izquierda ni está cargada a la derecha. Es una muy buena combinación, ¿eh? Está muy, muy bien balanceada. Ahora, ¿cómo se ve? Mira, este es un esquema y te habla de ese triángulo pasional que te comentaba, donde tenemos abajo una organización que es el cliente. Entonces tú dices, oye, yo soy el cliente. Yo soy industria alimenticia. Necesito tener un centro de contacto para mis usuarios finales. En caso de una alergia, en caso de una reclamación, en caso de un recall, lo que sea. Yo soy industria alimenticia, necesito estar cerca de mis usuarios finales, pero para ello me apoyo en un centro de contacto. Entonces yo, cliente, te doy centro de contacto toda la información y te digo, mira, yo ya difundí en todas mis latas de alimentos que en caso de una alergia llamen a este número, este eres tú. Entonces te aviso, centro de contacto, que todo lo que te podría llegar y todo lo que podría suceder es esto, y se da la comunicación entre el cliente y el centro de contacto. Después se da la comunicación entre el usuario final y el centro de contacto por cualquiera de los medios que tienen ahí. Lo estamos haciendo ya a través de Twitter, lo estamos haciendo también a través de WhatsApp, cualquiera de los medios que tú te imaginas. Se da la interacción entre el usuario final y el centro de contacto. Y entonces llama el usuario final y le dice, oiga, tengo un problema, fíjese que yo noto que el producto, y el centro de contacto recibió suficiente información por parte del cliente, y yo sé que esto es así, y yo sé que en tu organización no es diferente. Recibe tanta información por parte del cliente contratante, que el centro de contacto puede tranquilamente manejar la interacción con el usuario. Pero aparte, el cliente, muy preocupado de su usuario final, también está al tanto. Al final viene la evaluación, usted considera que el servicio que recibió fue exactamente lo que usted buscaba, cómo calificaría la atención por parte del usuario, y tenemos otros modelos de verificar. Pero también existe esta combinación de poder hablar del usuario final y de tomar información del usuario final para la organización contratante. Mira, entonces en la parte número 1, en la parte 1 de 18295, se especifican los requisitos para centros de contacto, que son tanto internos como manejados a través de un subcontratista. Son los requisitos para el centro de contacto y tiene énfasis en productos y servicios que siguen siendo responsabilidad del cliente. O sea, yo, centro de contacto, evalúame, no tengo problema, nada más que el producto y el servicio no son mi responsabilidad, son de mi cliente. Entonces, estamos hablando de un banco que subcontrata a un centro de contacto y le dice, en caso de cualquier problema, atiéndelo. Pero, ¿quién es el responsable de la integridad de las cuentas? El cliente. ¿Quién es el responsable de la veracidad de la información y de la oportunidad de entregar estados de cuenta? El cliente. Entonces, la parte 1, eso es parte de lo que te incluye. La parte 1 de la norma tiene requisitos para el centro de contacto.
de alguna manera e indirectamente de cómo se relaciona con el cliente. Pero entonces, si tú eres un centro de contacto y solamente te interesa certificarte o te interesa que desarrollemos tu sistema de gestión solamente para el centro de contacto, la parte 1 es ideal para ti. ¿Por qué? Porque durante la auditoría al centro de contacto hay cuestionamientos que no podemos hacer. Por ejemplo, oye, demuéstrame que la base de datos de tu cliente está actualizada. Centro de contacto dice, no lo sé, no lo sé. Te puedo demostrar que uso la más reciente y que ya son matrices tridimensionales con tiempo real y cosas muy raras, ¿no? Entonces el centro de contacto dice, yo te puedo demostrar que estoy utilizando la información íntegra que me da mi cliente. Pero si el usuario final me dice, oye, yo ya hice pago, que es el caso que nos tocó en una financiera, el usuario final llamaba al centro de contacto y le decía, yo tenía un atraso en la deuda, me dieron un plan de pagos, voy al día y quiero saber cuánto me falta. Entonces, centro de contacto dice, no lo sé, a mí no me aparece aquí tu historial. Durante la implementación de parte 1 y la auditoría que hacemos para parte 1, no podemos evaluar al centro de contacto por una información que él no ha recibido. Por eso se aísla y se dice, a ver, vamos a analizarte, centro de contacto, demuéstrame qué fue lo último que recibiste de tu cliente. Ok, ahora demuéstrame que esto ya lo tienen tus técnicos, ahora demuéstrame que eso ya lo tienen tus especialistas. Listo, cumpliste. Pero si el cliente no actualizó información y no te ha avisado, no lo puedo evaluar en etapa 1, en la parte 1. Por eso se puede separar. ¿Quieres que nos concentremos en el centro de contacto? Sí. Ahora, ¿es exclusivo parte 1 para centros de contrato subcontratados? No. Tú puedes ser un corporativo, te voy a decir que tenemos otro centro de contacto que está en la industria automotriz, más en la distribución de autos. Es un centro de contacto que tiene una de las distribuidoras de autos más grandes del país. Ellos tienen un centro de contacto para darle seguimiento a servicios y citas y cosas así. Entonces, pero es propio, es de ellos, es de todo el corporativo de autos. Pero a la hora de implementar, se pidió que solamente se considerara el centro de contacto. Aunque es importante el área de marketing, el área de ventas, el área de servicio, que son los clientes que dan información al centro de contacto, la dirección dijo, no, nada más atiéndeme al centro de contacto. Quiero que las mejores prácticas se queden aquí, que de lo que está afuera yo me encargo. ¿Ok? Entonces la parte 1 fue así. Está orientada la parte 1 a crear expectativas positivas para el cliente final. Su enfoque es experiencias positivas para el cliente final. Te entiendo perfectamente, cliente usuario, cliente contratante, y tiene una buena parte de indicadores de desempeño. Si tienes la necesidad y la curiosidad de ver si tus indicadores de desempeño en este momento son los mejores, parte 1 aparte te incluye muy buena información sobre KPIs. Lo que hemos visto es que cuando repasamos parte 1, incluyendo algunos centros de contacto que ya tienen algunos años trabajando, el resultado es, ese KPI no lo había visto, esa forma de entender los KPIs no lo había procesado. Eso es la parte 1, pero también está la parte 2. La parte 2 son los requisitos para el cliente contratante, para ellos. Son los requisitos para el cliente contratante que utiliza los servicios de un centro de contacto. Entonces, nuevamente el centro de contacto tiene una responsabilidad limitada. La mayor parte de la responsabilidad está en el cliente. Y cuando trabajamos con parte 2, entonces la intención es que se pueda cubrir toda la cadena.
Hay un énfasis en los requisitos del cliente. Aquí podemos evaluar, ya sea que sea un área interna o que sea subcontratado. Aquí se puede evaluar con mayor fuerza toda la interacción, porque incluso preguntas para la organización cliente es, oye, ¿y qué opina tu usuario final de la manera en que está siendo atendido por el centro de contacto? Porque son cosas diferentes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a pensar en este ejercicio que te comentaba, que tú eres el dueño de una de las distribuidoras de auto más grandes de México, de una de las concesionarias. Si no son la más grande, son la segunda más grande de México. Entonces, imagínate, tú tienes una concesionaria de autos, distribuyes autos y tienes un centro de contacto que se encargue de manejar las interacciones con el cliente. Son cosas separadas. Una son los autos que tú vendes, otras son los servicios de mantenimiento que tú vendes y otra, la tercera muy importante, es el servicio que brinda el centro de contacto. Tus autos son de muy buena calidad. Aparte, tus servicios están reconocidos por N situaciones, tienes reconocimiento de la autopartera, tus técnicos continuamente están dentro de la ensambladora, tomando cursos, capacitándose, aparte te auditan, entonces tu servicio es bueno, tu producto es bueno, nada más que, ¿qué crees? Tu centro de contacto no está a la altura de tu producto y el centro de contacto no está a la altura de tus talleres de servicio. Por eso la parte 2 le dice al cliente, oye cliente, está bien que le des información y que retroalimentes al centro de contacto, pero en parte 2 te vamos a pedir que estés muy al pendiente del usuario final, porque si lo que no funciona es tu centro de contacto o la primera mejor importante viene de tu centro de contacto, es aquí donde deberíamos empezar a trabajar. Por eso tienes la parte 1 y tienes la parte 2, ¿vale? En el momento que tengas una pregunta, con toda confianza me dices. Tania, hace unos momentos me preguntabas, ¿cómo superar las necesidades? Fíjate que es una pregunta bien interesante y te voy a poner un ejemplo. Hay una organización que se fijaron como meta pasar del estándar, pasar del nivel tradicional y superar las expectativas y exceder las necesidades de los clientes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ellos tienen tiempos de entrega para sus productos. Ellos tienen tiempos de entrega que van de 3 a 5 días. Ahorita están respondiendo de 3 a 5 días. Una vez que el pedido está totalmente aclarado y demás, entra a proceso productivo y tú lo tienes en tus instalaciones entre 3 y 5 días. Cuando se planteó el objetivo de exceder las necesidades, se le preguntaba al cliente, ¿para cuándo lo quiere? Y el cliente nos decía, en 3 días está bien. Dame un segundito. Déjame apagar mi micro tantito. Listo. Es que va pasando por aquí uno de mis patrocinadores. Entonces te comentaba, la pregunta para el cliente es, cliente, ¿usted para cuándo lo espera? Entonces el cliente dice, 3 días está bien para mí, perfecto. Inicia el proceso productivo y como la intención de la empresa es exceder las necesidades y las expectativas de los clientes, cuando entramos a proceso productivo, la pregunta que nos hacemos es, ¿existe la posibilidad de adelantar algo? Y entonces la producción se revisa y dice, ya casi lo tengo listo, materiales listos, lo puedo adelantar, lo puedo adelantar, lo puedo entregar antes. Y entonces se contacta al cliente y se le dice, este pedido lo podemos tener antes. Si nos recibe, lo tiene mañana en la tarde. Es ahí cuando empezamos a exceder las necesidades. Es decir, lo que ya teníamos definido,
te lo llevo al siguiente nivel. En alguna ocasión yo creo que también lo han llegado a vivir cuando tú rentas un auto y una de las políticas de las arrendadoras, en algunas, es decir, cada vez que puedas, ofrécele la siguiente gama al mismo costo. O sea, tu necesidad es un compacto, ¿sí? Te voy a dar un mediano por el mismo costo. Entonces, es cuando detrás tenemos un programa wow y estamos concentrados en exceder las expectativas. Ese sería uno de los casos en los que puedes llegar a exceder la necesidad o a exceder la expectativa. Tú me dices, Tania, si el ejemplo fue suficientemente claro, ¿eh? Bien, entonces tienes la parte 1, tienes la parte 2. Entonces, esta norma, este sistema de gestión te va a dar, no, vamos a tacharle la palabra requisitos. Ya no usemos la palabra requisitos. Lo que vas a encontrar, ¿te acuerdas qué eran? Te decía, no lo veas como requisitos. Lo que estás encontrando aquí, la norma especifica las prácticas comprobadas a nivel mundial. Si tú lo ves como requisitos, es obligatorio, no va por ahí. Lo que tú vas a encontrar son las prácticas probadas y comprobadas a nivel mundial para que la organización cliente que solicita un centro de contacto tenga un nivel de calidad wow. Eso es lo que vas a encontrar aquí. La parte 2 se esmera en garantizar que se cumple de forma consistente las expectativas del cliente contratante. Entonces, dices, yo soy cliente contratante, sí, pero como eres experto, te voy a hablar de otro caso que tenemos. Esta es una empresa del agro y ellos están en la industria del agro, fertilizantes, algunos aditivos para alimentos del ganado y cosas así. Entonces ellos también tienen un centro de contacto y dicen, yo no soy experto en centros de contacto, pero yo necesito que mi centro de contacto funcione. La norma garantiza que se cumplen de forma consistente las expectativas del cliente final. Entonces, el cliente final tiene expectativas, se logran a través del centro de contacto, porque algo de lo que hacemos en esta empresa es que el seguimiento a los pedidos se hace a través del centro de contacto y lo mantienen comunicado y le dicen su pedido está en tal lado, su pedido está en tal lado, su pedido fue procesado, su pedido tiene un problema. Entonces, como la expectativa del usuario final es estar informado, es este centro de contacto el que lo mantiene informado y su necesidad es consistentemente activa, lograda a través del centro de contacto, ¿vale? Entonces, pregunta, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo en donde no haya sido suficientemente claro? A la hora que gustes me puedes interrumpir con preguntas, lo que sea, y lo atendemos, ¿eh? Listo, tengo una pregunta por acá. Todo muy claro. Gracias. Gracias, Gustavo. Un favor, ¿me ayudan a escanear este código QR? Y les voy a pegar en el chat, en el chat les voy a pegar el vínculo para aquellos que no pasaron al Oxxo. Si no pasaste al Oxxo, no hay problema, no pasa nada. Ahorita te pegamos el vínculo en la parte en el chat. Ya lo debes tener ahí. Ayúdame a entender un poquito qué relevancia toma en estos tiempos los centros de contexto. Cuéntame un poquito del contexto que se está viviendo en los centros de contacto.
Si alguien tiene dificultades con el vínculo, me avisan, ¿eh? Gracias, señorita Lady. Tania, qué amable. Señorita Julia, gracias. Douglas, gracias, Douglas. Juan Sarmiento, gracias, Juan. Señorita Andrea, gracias. Bien, entonces, mira, vamos, déjame te comparto, te voy a compartir lo que tú percibes y reafirmo con lo que hemos visto en el mercado. Mira, aquí tenemos las personas que nos ayudan con su respuesta. Y mira qué interesante. Mira cómo se ve. ¿Qué tenemos? Es una estrategia de negocio. Coincidimos primero que es una estrategia de negocio creciente. Definitivamente. ¿Qué pasó? Mira, ¿qué nos sucedió con los centros de contacto? Y los que estamos en este ámbito creo que llegamos en el momento adecuado, en el momento justo. Históricamente estamos en uno de los mejores lugares. ¿Qué pasó a raíz de la pandemia? A raíz de la pandemia se cayeron varios paradigmas. Algunos de los paradigmas que cayeron era la posibilidad de trabajar vía remota. Cuando empezamos a hacer trabajos remotos, te voy a decir que empezamos con esquemas de home office, más o menos hace 15 años. Hace 15 años empezamos con esquemas de home office y se creía que había funciones que eran imposibles manejar vía remota. Se decía que no, o sea, ¿cómo crees? O sea, yo necesito tenerlo aquí donde lo pueda ver. Y un común denominador que enfrentábamos con los gerentes y directores hace 15 y 10 años cuando les ofrecíamos el esquema de trabajo remoto, decían, dice, ¿cómo crees, Alex? Si estando aquí no lo hacen, ahora imagínate estando en su casa, pues menos. Bueno, ese paradigma se cayó. Ese paradigma se cayó
y se demostró que el personal trabajando en casa vía remoto es mucho, muy eficiente. Fíjate, uno de los paradigmas que se rompió es que el trabajo colaborativo, el trabajo vía remoto es posible. No solamente es posible, es muy eficiente. Otra cosa que se comprobó a raíz de la pandemia fue que las tecnologías de la información, todo lo que es TI, son tan vastas y suficientes que nos permiten generar interacciones casi con la sensación de hacerlo presencial. El hecho de que tú estés tomando este webinar, que antes de la pandemia era impensable y ahora son una estrategia muy común, eso ya tiró ese paradigma. Y el hecho de que tú estés en tiempo real participando conmigo y que yo pueda leer lo que tú escribas y pueda leer tu opinión y tú puedas ver videos y demás, esto fue algo que tomó mucha fuerza a raíz de la pandemia. Entonces, hoy día estamos desarrollando interacciones con centros de contacto y en los que estamos aumentando este contacto que se tiene con el usuario. Lo estamos haciendo menos frío, lo estamos haciendo un contacto más accesible para el usuario, con muy buenos resultados para el producto. Entonces, ¿es una estrategia de negocios creciente? Sí, definitivamente. Si algo llegó para quedarse, son los centros de contacto. Y están ganando fuerza porque es igual de efectivo, pero más económico el vender, el asesorar, el mantener, el supervisar, es mucho más económico e igual de eficiente. Entonces, a raíz de la pandemia, esto mejoró. Como ya tenemos la experiencia de vivir y trabajar y de interactuar vía remota, entonces los últimos 4 años, a través de los centros de contacto, hemos ampliado mercados, hemos introducido nuevos productos, hemos hecho campañas, hemos recuperado, hemos sancionado, hemos hecho maravillas a través de los centros de contacto. Y las organizaciones cada vez le están tomando más y más y más aprecio a los centros de contacto. Y cuando los combinas y los haces eficientes, la probabilidad de éxito es mayor. De hecho, te puedo decir que las últimas tendencias de mercado, que es de las que se habló en el World Economic Forum en enero de 2023, incluía justamente las interacciones vía remotas, el packing. Si a alguien le interesa, podemos crear negocio a través de packing. ¿Por qué de packing? Pues porque ahora todo lo compramos por internet. ¿Y cómo te lo mando a tu casa? Pues el negocio de packing está creciendo. Logística y packing a la alza, igual que los centros de contacto. Ahí está el futuro, es lo que viene, sumado a otros elementos de experiencias del cliente. Entonces, no estás para saberlo, pero estás en el lado correcto de la historia. Lo que va a crecer, y con el nearshoring estamos viendo que cada vez sube más, son los centros de contacto. Entonces, históricamente estás en el lado correcto. Dado que así se ve el contexto de los centros de contacto, creo que déjame dejar de compartir y vuelvo a compartir para que veas lo mismo que yo. Listo. Ya lo ves y ahorita debes verlo ya en modo de pantalla. Ahí está ya. Mira, vamos a continuar. ¿Qué es lo que no esperamos? Nuevamente te voy a compartir un audio y al final me dices si ya lo conocías, ¿sale? Al final me dices, yo ya lo había escuchado y me das tu punto de vista. Los dejo con la venganza del usuario. ¿Aló?
Buenos días, ¿usted es el titular de la línea? Sí, soy yo mismo. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Gabriel. Mire, señor Gabriel, le llamo de Movicelgo para ofrecerle una promoción. Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tendrá derecho... Perdón, señorita, pero es que exactamente ¿quién es usted? Mi nombre es Marcela Restrepo de Movicelgo y estamos llamando... Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa? No tengo problema, señor. ¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado. El interno mío es 1004. Ya, ¿y para qué departamento de Movicelgo trabaja usted? Telemarketing activo. Perdón, ¿me podría dar su identificación de trabajadora de Movicelgo? Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria. Entonces, pues lamentablemente voy a tener que colgar porque es que no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Movicelgo. Pero yo le puedo garantizar... Marcela, cada vez que yo llamo a Movicelgo antes de poder comenzar cualquier trámite estoy obligado a dar mis datos a la recepcionista, la secretaria, el auxiliar que me pone a escuchar musiquita mientras piensa quién le chuta la pelota. Y luego repetirle a la historia, al analista de ventas, al analista de quejas y reclamos, al analista de solicitudes nuevas, al de solicitudes viejas, al de solicitudes no atendidas, al de solicitudes ya atendidas y al analista nuevo que apenas está entrenando y no tiene ni idea de qué le estoy preguntando. Así que si usted quiere hablar conmigo, pues tendrá que identificar. Está bien, señor. Para que esté más tranquilo, le informo que mi número de empleada es el 34591212. Un momentico mientras lo verifico. No se retire, Marcela. ¿Señor? Un momento, es que toda la gente se encuentra ocupada aquí en la casa. Pero, ¿hola? ¿Señor? Señor. Marcela, un momento, por favor, que toda la gente se encuentra aquí ocupada. Bueno, ¿don Gabriel? ¿Don Gabriel? Aló, sí, Marcela, gracias por la espera. Nuestros sistemas están un poco lentos hoy. ¿Cuál era el asunto de su llamada, perdón? Lo llamo de Movicelgo y estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo. ¿Usted estaría interesado, don Gabriel? A ver, Marcela, gracias por llamar. Le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa. Por favor, no se retire de la línea. Ay, disculpe por la espera, ¿me puede decir su teléfono? Es que en mi pantallita solo aparece número privado. 1004. Gracias, ¿y con quién estoy hablando? Ay, con Marcela. ¿Marcela qué, perdón? Marcela Restrepo. Ay, no. Perdón, ¿y cuál es su identificación de trabajadora de Movicelgo? 35591212. Ah, no. Gracias por la información, Marcela, ¿y en qué la puedo ayudar? Mire, la llamo de Movicelgo, estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional, en la que usted tiene derecho a otra línea. ¿Estaría interesada? Pues voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones y dentro de algunos días nos contactamos con usted. ¿Puede anotar el número de ingreso al programa, por favor? Hola. Hola. Hemos presentado La venganza del usuario. Es una cadena que está circulando por todo Internet. Muy bien, cuéntamelo todo. ¿Qué escuchaste? ¿Es algo que sucede en tu organización? ¿Es algo que nunca ha sucedido en tu organización? ¿Es algo que nunca volverá a suceder en tu organización? Bien. Las interacciones, te comentaba yo, tienen muchísimo potencial, sin embargo, todavía nos estamos a unos cuantos años luz de que el 85% de las interacciones sean memorables. Eso que tú observas es el reflejo de los usuarios. Los usuarios, cuando se enfrentan a un centro de contacto, saben que solamente el 10% de las interacciones van a ser exitosas. Esto lo sabe 18295. Entonces, por ejemplo, te dice que es necesario concentrarnos en los clientes finales. Te dice, oye, mira, cuando estés trabajando centros de contacto, concéntrate en el cliente final. Oye, centro de contacto, del otro lado hay alguien que está esperando una experiencia. Si tú estás buscándolo a él, lo menos que espera mi marca es que empiece
a odiar a mi marca gracias a la interacción. O sea, a partir del momento en el que se da la interacción y dicen, lo estamos llamando de Grupo Salinas, y si la interacción no es buena, adivina de quién se va a formar una mala impresión del usuario. A partir de ese momento, de quien ya no quiere saber nada. Ni siquiera nos compró producto, ni nos contrató nada. Pero nada más imagínate que yo, que soy una empresa y yo que me dedico a la comercialización de bienes domésticos y tengo una exitosísima línea de productos para las amas de casa y le pido a un centro de contacto que haga las interacciones para subir mis ventas y la interacción es mala, adivina qué empresa van a empezar a odiar. Tan solo porque les hablan cuando no tienen tiempo, porque no abordan el tema, porque no responden, etc. Entonces, mensaje, clientes finales. Los clientes finales tienen necesidades, tienen expectativas, tienen la necesidad de decir, de momento no te puedo atender. ¿Cuáles son los horarios en los que te puedo atender? ¿Cuáles son los horarios en los que no te puedo atender? ¿Bajo qué circunstancias te puedo atender? ¿Bajo qué circunstancias no te puedo atender? Entonces la norma te dice aguas con tus clientes finales y te viene una serie de prácticas probadas y comprobadas para que esa experiencia y esa interacción con el cliente tenga una muy buena probabilidad de éxito. Te voy a compartir otro video y va a ser la entrada. Solamente te lo voy a dejar la mitad del tiempo, pero va a ser la entrada para el siguiente tema. Igual, ustedes me dicen si este ya lo conocían o es nuevo para ustedes, ¿eh? Dame un segundito, se pasó mi máquina. Ahí viene ya. No abre. Listo. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Listo. ¿Qué fue lo que viste? Lo que viste es algo que hemos comprobado en cientos de países, miles de organizaciones, y es liderazgo. I want to welcome everybody to the Department of Labor, especially Mary and your kids, Adrian, Kathy. Liderazgo. Algo de lo que vas a encontrar como recomendaciones es el rol que tiene
los líderes dentro de los centros de contacto. ¿Qué es lo que hemos comprobado los últimos años? Es que cuando el liderazgo es un liderazgo, como lo viste, es un liderazgo tóxico, lo que genera son interacciones tóxicas. Cuando tienes un liderazgo que demuestra compromiso y demuestra interés en los centros de contacto, el resultado que logras son resultados de interacciones positivas, constructivas. Esa es otra de las recomendaciones que vas a encontrar dentro de 18295. Viene una lista de elementos a considerar, cómo debe ser el líder, cuál es el actuar del líder, qué hace el líder, qué no hace el líder, cómo se comporta. Entonces, vas a ver qué elementos son los que deben y deberían de ser fundamentales para que se tenga una interacción exitosa. Vas a platicar, por ejemplo, de cuáles son los elementos que hacen la diferencia en una organización que se distingue por ser exitosa en términos de líder y cuáles son los elementos que no hacen que las organizaciones prosperen, ¿vale? Entonces, otro elemento que vas a encontrar es este que tienes aquí. Esta imagen te dice cuál es el trato que reciben tus técnicos. ¿Tienes un área de recursos humanos o tienes un área de recursos humanos? El personal que tú tienes en tus centros de contacto puede o no darte resultados, pero si es personal que no está capacitado, que no es escuchado, que no es motivado, que tiene deficiencias, que le falta, que la inducción es una inducción acelerada, es una inducción forzada. No estás para saberlo, pero tenemos muchísimos casos de centros de contacto que no tienen las herramientas. Y a pesar de que no tienen las herramientas, todavía reciben presión y tienen bonos asociados a los resultados de las interacciones. Entonces, ¿qué pasa con el personal? Pues termina frustrado. ¿Qué pasa cuando el personal termina frustrado? Pues difícilmente te va a poder ayudar a generar las interacciones que tú estás buscando. Entonces, la norma te da una muy buena guía y una muy buena referencia de qué hacer y qué no hacer con tu personal, ¿vale? Y déjame te comento de los últimos elementos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Mira, cuando tenemos personal en un centro de contacto, el personal está sometido a una rutina, el personal está inmerso en un día a día, la cantidad de interacciones por día son muchísimos. Llega un momento en el que están cansados física y mentalmente. Yo platicaba con algunos jóvenes y ellos llegan con el mejor de los humores, pero después de la interacción número 100, dicen ya Dios mío, mejor llévame. Entonces, se trata de inyectarle a tu equipo algo diferente. Vas a encontrar una guía. Mira, este es el último video que te comparto. Y solamente como introducción al último tema, que lo voy a mencionar brevemente, ¿vale? Tú me dices si ya lo habías visto. Esta es una persona que realiza la misma actividad todos los días, una, otra y otra vez. Y me dices qué opinas, ¿eh? To release the fluid upper portion of the buckle. Turbulence may occur with no warning. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. In the event of emergency, you can hear the command to brace. Refer to your safety features card for your brace position. Do not take any carry-on items with you during evacuation and Lo que estás viendo es un azafata que una y otra vez da la explicación. No rompe ninguna de las reglas. Cumple con todos los elementos. Nada más que tomó la decisión de crear una experiencia para el cliente.
tomó una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a crear una experiencia para el cliente o voy a hacer una más de las interacciones que tengo al día, aunque nadie me haga caso, aunque nadie voltee a verme y aunque a la hora del problema nadie va a saber qué hacer? Pero hay un capítulo específico, no estás para saberlo, pero hay un compendio de las prácticas asociadas a la experiencia del cliente en interacciones. Es parte de lo que encontrarías en 18.295. El proceso de implementación incluye el reflexionar sobre el cliente, cuál es el momento de la verdad para el cliente, Customer Journey. Hay varias recomendaciones ahí que te podrían ayudar. Entonces, mira, te dejo un último QR. Si tienes un minutito y tienes la posibilidad de escanear este código QR, te voy a pegar en la pantalla el código. Te voy a pegar en la pantalla el código. Y ya tú me dices gracias, señorita Valeria. Sí, de acuerdo con usted, señorita Lady. Empezar a estandarizar procesos, Gustavo, de acuerdo contigo. Sí, claro. Generar conciencia sobre estas prácticas. Empezar a capacitar personal, hacer que este tipo de prácticas no se vean como un requisito, sino, oye, habiendo tantos centros de contacto en el mundo, algo hemos de haber aprendido en los últimos 50, 60 años. Muy bien. Entonces, mira, vamos a parar aquí. Parte de lo que tú tuviste la oportunidad de vivir en este entrenamiento, en esta pequeña webinar, es justamente parte de las recomendaciones. Es decir, las interacciones no tienen que ser como solían ser antes. Lo que hemos vivido y algo que hacemos con frecuencia en la organización es transmitir un mensaje a través de estos medios. Hacemos interacciones constructivas y bueno,
La idea es que tú puedas llevar estas prácticas igual a tu organización. La idea es que este pequeño ejemplo de cómo las interacciones se pueden mejorar y romper el paradigma de que nosotros hablamos y tú escuchas. Si este ejercicio te ayuda a confirmar que ese paradigma no existe más, lo mismo puedes hacer con tu centro de contacto. La idea de que las interacciones son desgastantes, lejanas, improductivas, caras, lo puedes eliminar. Y nada más, un último mensaje. Lo que esperamos es que tú puedas llevar a tu centro de contacto a un nivel de excelencia operacional. La excelencia operacional la definimos como grandiosas empresas con grandiosos colaboradores que logran grandiosos resultados. Muchísimas gracias. Si tuvieras alguna pregunta adicional, algún comentario, y si no, te agradecemos que nos dedicaste un poco de tu valioso tiempo. Así es, vamos a tener ahí abierto el chat, la sección de preguntas y respuestas por si quieren hacernos llegar alguna duda, algún comentario. No sin antes, de mi parte, agradecerles este espacio por estar conectados durante estas casi 2 horas. Y bueno, también Alejandro, agradecerle su participación y siempre compromiso para externarnos y explicarnos de manera muy clara y precisa todo este tema de los centros de contacto. También les ponemos a su disposición nuestra página de internet, donde, bueno, ahí están publicada nuestra oferta educativa, por si posteriormente quieren tener información acerca de algún curso o alguna certificación en materia de centros de contacto. Y pues nada más, voy a empezar a revisar. Creo que no tenemos más preguntas. No. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos por su participación, especialmente Alex, muchas gracias por esta sesión y pues espero poder contar con tu presencia en futuras charlas. Así será. Muchísimas gracias. Un gusto y un placer. Espero verlos pronto. Gustavo, muchísimas gracias. Señorita Lady, Juan, nos vemos pronto. Que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.